Bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza acerca de la depresión espiritual del doctor Martin Lloyd-Jones, y en esta ocasión el título es Puestos los ojos en Jesús. La lectura se encuentra en Mateo, capítulo 22, hasta el versículo 33. Y dice así la palabra de Dios. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: «No tengan miedo, sino tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Okay, Matthew chapter 14 from verse 22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the 4th watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, «It is a spirit,» and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, «Be of good cheer, it is I, be not afraid». And Peter answered him and said, «Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water». And he said, «Come». And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, «Lord, save me». And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, «O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?» And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, «Of a truth thou art the Son of God». Yes, Carry on. yes, you carry on. The incident we are now going to consider shares many characteristics with the one we studied in chapter 8 of the Gospel according to St. Luke. El incidente que vamos a ver aquí tiene muchas características con aquel que compartimos la otra vez en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. The main point is that this incident, like the other, focuses on the nature, character of faith. Y el punto principal aquí es que el incidente se centra en la naturaleza y en el carácter de Cristo. And the importance of having a correct understanding of it. Y sobre la importancia de tener
un entendimiento correcto acerca de él. Of course, its approach is slightly different. Por supuesto que el acercamiento a este tema es un poco diferente. The main problem in that case, as we saw, was not realizing that faith is an activity, something that must be applied. El problema en aquel caso, como vimos, fue el no darse cuenta de que la fe es una actividad, algo que debe aplicarse. The disciples had faith, but they were not applying it to their particular problem. Los discípulos tenían fe, pero en aquel entonces no la estaban aplicando a ese problema que tenían. Here, although we are still generally considering the true nature of faith, it is viewed from a somewhat different aspect. Aquí, aunque todavía estamos considerando la naturaleza de la fe, la vamos a ver desde un punto de vista diferente. However, as important as our main consideration is, Sin embargo, por muy importante que nuestra consideración sea, we cannot arrive at it without addressing a preliminary issue that is absolutely essential and decisive. no podemos llegar a ella sin hacer un asunto preliminar antes de que es absolutamente esencial y decisivo. Once again, here as in the incident of the storm on the lake, Una vez más aquí, como en el incidente que vimos la otra vez en el lago, the first thing we notice is the person or personality, if preferred, of our blessed Lord. lo primero que vemos es la persona o la personalidad de nuestro bendito Señor. Once again, he stands out here in all the fullness of his divinity and unique deity. Una vez más, Él se mantiene aquí en toda su plenitud de su divinidad y de su deidad. We see him walking on the waves. It is he who walks. Lo vemos caminando sobre las aguas, es Él quien está andando. In spite of the tempestuous and turbulent waters, A pesar de esas tempestad turbulenta y esas aguas agitadas. we also see him enabling his servant, the apostle, to do the same. Así que también lo vemos a Él capacitando a su siervo, el apóstol. Once again, we see him commanding and controlling the elements. Una vez más lo vemos ahí mandando y controlando los elementos. We must start here because we cannot begin our considerations about faith Y debemos comenzar aquí porque no podemos comenzar nuestra consideración acerca de la fe nor having a true understanding of it without clearly understanding him. sin tener ni tener un entendimiento claro de ella, sin llegar a comprender a nuestro propio Señor Jesucristo. We are not talking about any kind of faith, we are talking about Christian faith. No estamos hablando de cualquier tipo de fe, estamos hablando acerca de la fe cristiana. And for any consideration of it, the first thing to do is to clearly understand the person of our blessed Lord. Y para cualquier consideración, la primera cosa que debemos hacer es entender la persona de nuestro bendito Señor. There is no other Christian message beyond the one that begins by recognizing that Jesus of Nazareth is the only begotten Son of God. No hay ningún mensaje cristiano más allá de aquel que reconoce a nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. And that he is the Lord of glory, the Lord Jesus Christ. Y de que Él es el Señor de la gloria, el Señor Jesucristo. And here we see him in the splendor of his glory, standing out as the master of the universe, as the Lord of the elements. Y aquí lo vemos como el Señor del universo, en todo su esplendor y gloria, y controlando los elementos. And he manifests and demonstrates it. Y Él lo manifiesta y lo demuestra. It is also obviously vital for any consideration of our topic Y también es necesario evitar para cualquier consideración de este tema
to demonstrate that all our problems find their explanation in one way or another in our failure to realize who He is. De demostrar que todos nuestros problemas tienen su explicación de una manera en otra, en nuestro fallo de darnos cuenta de quién es Él realmente. It is evident, however, that the main object of recording this incident is to draw attention to what happened to Peter. Así que es evidente que el mensaje principal, el punto principal de este incidente es llamar la atención a lo que le ocurrió a Pedro. On every page of the Gospels, we see our Lord in His glory and deity. En cada página de los Evangelios vemos a nuestro Señor en su gloria y en su divinidad. But each separate incident presents us with something peculiar, something special about Himself. Pero cada incidente en particular nos presenta con algo peculiar, algo especial acerca de Él mismo. And that special something in this case is the particular way in which this incident affects the Apostle Peter. Y ese algo especial en este caso en este incidente es lo que le ocurrió y le afectó al apóstol Pedro. Peter starts so well and impressively, then he gets into trouble and ends very poorly. Pedro comienza muy bien, impresionantemente bien, ¿no? Pero al final se encuentra en problemas y termina muy mal. Here is the picture. Aquí tenemos el cuadro. Peter, who at first seems so full of faith, Pedro, que al principio se ve tan lleno de fe, ends up as a miserable failure, crying out in desperation. termina en un fracaso total, clamando, gritando desesperadamente. How quickly it all happens. Y qué rápido pasó todo eso. Of this particular lake, we know that one of its main characteristics is that its storms come on suddenly. Sí, de este lago, una de las características que tiene es que las tormentas vienen de repente. It can be calm at one moment, and the next moment a furious storm breaks out. Puede que esté calmado en un momento y de repente se agita y viene una tormenta. This same thing happened to the lake on this occasion, and it also happened to Peter. Everything changed suddenly. Esto es lo que ocurrió en esta ocasión y también también le ocurrió a Pedro, que todo vino y cambió de repente. As I understand it, the vital thing in this incident is to observe very closely what happened. Y como yo lo entiendo, la cosa vital en este incidente es observar de cerca lo que ocurrió. And the following must be highlighted: the enormous difference between the miracle of calming the storm and the case before us. Y se debe subrayar la diferencia entre el milagro de calmar la tormenta y el caso que tenemos delante nuestra. In the first case, the storm intervenes as an unexpected factor that disturbs the disciples. En el primer caso, la tormenta intervino como un factor inesperado que disturbó a los discípulos. There, our Lord fell asleep, and then the storm came. Está hablando de la otra ocasión que compartí. Allí el Señor se durmió, ¿no? Y entonces vino la tormenta. While here, this is absolutely not the case, at least as far as Peter is concerned. Mientras que aquí no es el caso, por lo menos en lo que a Pedro le concierne. There is nothing new, there is no unexpected factor. No hay nada nuevo, no hay un factor inesperado. The storm has already broken out and is in full swing. La tormenta ya ha surgido y está ahí en todo su apogeo. Before our Lord comes near the boat or approaches the disciples, Aún antes de que el Señor se acerque a la barca y llegue a sus discípulos. we are told
that the boat was already in the middle of the lake, being tossed by the waves. Se nos dice que la barca ya estaba en medio de las olas, ahí dominada por ellas, While our Lord was alone praying on the mountainside. mientras que nuestro Señor se encontraba solo en la ladera de una montaña orando. And this is what we must emphasize, Y esto es lo que debemos enfatizar, that here the disciples were in the boat without our Lord. que aquí los discípulos se encontraban solos en la barca sin nuestro Señor. And the storm was raging, and suddenly the Lord appeared, and the incident takes place. Y que la tormenta estaba rugiendo y de repente nuestro Señor aparece y entonces pues el incidente ocurre. It must be remembered that when Peter jumps out of the boat, he is not confronted with any new factor. Sí, se debe recordar que cuando Pedro salió de la barca, él no se enfrentó a un factor nuevo. It was not that he first stepped into the calm water and then the storm came. No es que él saliera y se encontrara con un mar tranquilo y luego viniera una tormenta y lo agitara. The storm was already there before the Lord came near the boat. La tormenta ya se encontraba allí antes de que el Señor se acercara a la barca. In my opinion, this point is very important. Y en mi opinión este punto es muy importante, There was no unexpected factor, de que no había ningún factor inesperado, as on the other occasion. como en la ocasión anterior que vimos. And yet Peter found himself in trouble, and he became unhappy, frightened and desperate. Y aún así Pedro se encontró en problema y llegó a tener miedo y a desesperarse. The question that the Lord asks him is, why did you doubt? Y la pregunta que le hizo el Señor Jesús fue, ¿por qué dudaste? And the answer is that the problem was entirely in Peter. Y la respuesta es que el problema se encontraba totalmente en Pedro. Our Lord makes the precise diagnosis. The problem is little faith. Y nuestro Señor hizo un diagnóstico de esta situación. El problema es la falta de fe o la fe pequeña. Oh man of little faith, why did you doubt? Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? It is about the little faith that gives way to doubt. Y es acerca de esa pequeña fe que da lugar a la duda. It seems to me that we have several important lessons here which we can learn. Y me parece a mí que aquí hay algunas lecciones que debemos aprender. And if we learn them and assimilate them, they will save us from more than one attack of spiritual Y si las depression. aprendemos y las asimilamos, entonces nos salvarán de algunos ataques de esta llamada depresión espiritual. First of all, I must point out what I am forced to call Peter's mentality. En primer lugar, debo apuntar a eso que llamamos la mentalidad de Pedro, Or, if you prefer, Peter's temperament. o si se prefiere, el temperamento de Pedro. We have repeatedly had to point out the fact that when we are converted and saved, He repetido varias veces que cuando nosotros nos convertimos y somos salvos, and thus become Christians, our temperament does not change but remains exactly the same. y llegamos a ser cristianos, nuestro temperamento no cambia, sino que permanece el mismo. We do not become another person, we are still ourselves. En ese sentido no llegamos a convertirnos en otra persona, somos los mismos en nuestro propio temperamento. We can all say, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Todos podemos decir, y yo ya no vivo más, mas Cristo vive en mí. And though we may add, the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Y aunque podemos añadir la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios, That I, nevertheless, remains the same. pero la vida que yo, ese yo, sin embargo, sigue siendo el mismo. Even when we become Christians, we do not change, but remain ourselves. Aun cuando llegamos a convertirnos, no cambiamos, sino que permanecemos igual en cuestión del temperamento, claro.
with our own peculiar temperament, with our own particular characteristics. con nuestro temperamento peculiar y con nuestras propias características particulares, Which means that we all have our particular problems. lo que significa que todos nosotros tenemos nuestros problemas particulares. There are fundamental problems that are common to us all. Hay algunos problemas fundamentales que nos afectan a todos. And though our particular problems manifest themselves in different forms, Y aunque nuestros problemas particulares se pueden manifestar de diversas maneras, they fall under the general category of sin and the result of the fall. y todos entran bajo la categoría del pecado y del resultado de la caída. We all know this. Todos nosotros sabemos eso. Not all members of the church or any other group are the same. No todos los miembros de una iglesia o de cualquier otro grupo son todos iguales. Even if the group is small, the rest is the same. Y aun cuando ese grupo sea pequeño, el resultado es el mismo. We all have certain things about which we must take particular and exceptional care. Todos tenemos algo particular y excepcional en lo cual debemos tener cuidado. There are people who are not bothered by this at all, Hay personas a que este asunto no les afecta en absoluto, though there are other things they must be very careful about. aunque hayan otras cosas de las cuales tienen que tener mucho cuidado. Those with a choleric temperament need to closely watch that temperament. Aquellos que tienen un temperamento colérico necesitan vigilar muy de cerca ese temperamento. The same careful attention must be given by those who are phlegmatic and lethargic. Y la misma atención cuidadosa debe darse a aquellos que tienen un temperamento flemático, Because their overall mentality is so soft that they tend not to stand up when they should assert themselves. porque estas personas tienen una mentalidad tan blanda que tienden a no imponerse cuando deben hacerlo. In other words, we all have our own difficulties. En otras palabras, todos tenemos nuestras propias dificultades, which generally arise from our own temperament, which God has given us. que generalmente pues surgen de nuestro propio temperamento, el cual no ha sido dado por Dios. In fact, I can expand this context and say that more than anything else, De hecho, yo podría expandir más este contexto y decir que más que cualquier otra cosa, we need to watch our strengths, our strong points. que necesitamos vigilar nuestra punto fuerte, Because that is where, without a doubt, we all tend to fail. porque ahí, sin lugar a dudas, es donde tendemos a fallar. I believe this could be certainly said about Y Peter, yo creo que esto podría ser ciertamente el caso de Pedro, who was characterized by his energy, his ability to make immediate decisions, and his dynamic personality. que él estaba caracterizado por esa energía que tenía, esa habilidad que tenía de tomar decisiones inmediatamente y esa personalidad dinámica. But he was enthusiastic and impulsive, which constantly got him into trouble. Pero esa personalidad entusiasta e impulsiva era lo que le metía en problemas constantemente. It is good to have an energetic character, Es bueno tener una energía o un carácter energético. as I understand it from reading the biographies of these people. Yo, como entiendo cuando leo las biografías de estas personas, I see that the actions of some of the greatest men the world has ever known he visto que las acciones de los hombres más grandes que el mundo ha conocido en este aspecto find their explanation in their extreme energy, but not in their intellectual capacity or wisdom. su explicación se encuentra en que tenían una energía extrema, no se basaba tanto en su capacidad intelectual o en su sabiduría. Let's focus on this aspect when we read about the lives of those who are recognized as great men.
Concentrémonos en estos aspectos cuando leamos las vidas de estas personas conocidas como grandes hombres de la fe. Energy is a formidable quality, and it is generally accompanied by a tremendous capacity for decision making. La energía es una cualidad formidable y generalmente viene acompañada de una tremenda capacidad para tomar decisiones. However, it was this trait that constantly got Peter into trouble. Sin embargo, era este asunto lo que a Pedro lo metía constantemente en problemas. It is not uncommon for this to lead to an inconsistent and unbalanced Christian life. No es común. No, me cuesta mucho trabajo traducir en esta ocasión. No es común encontrar un balance, ¿no?, en la personalidad, en la vida cristiana. What a fitting example we have here. Qué ejemplo notable tenemos aquí. Let's look at Peter at the beginning of this incident when he recognizes the Lord. Veamos a Pedro, ¿no?, al principio de este incidente, cuando él se dio cuenta de que era el Señor. We see him there in the boat, in the midst of the storm, with enough faith to say to our Lord, Lo vemos ahí en medio de la tormenta con la suficiente fe para decirle al Señor, if it is you, command me to come to you on the water. And off he goes, magnificent. y le dijo, si eres tú, mándame que yo vaya sobre las aguas. Y ahí va él, ¿no? Magnífico. But look at him a few moments later, and then we see him crying out in terror. Pero miremosle unos momentos después y lo vemos ahí gritando, aterrorizado. This was always characteristic of Peter. Esto siempre era algo característico de Pedro. When the Lord spoke about his death and how he was going to be abandoned, Cuando el Señor le habló acerca de su muerte y de que cómo le iban a abandonar, Peter did not hesitate to say, even if all fall away on account of you, I never will. Pedro no dudó en decir, aun cuando todos te abandonen, yo nunca lo haré. And shortly after we see him affirming with oaths and curses that he never knew him. Y poco más tarde lo vemos a él que afirmando con maldiciones, con juramentos de que no lo conocía en absoluto. This is what I call the Peter mentality. Esto es lo que yo llamo la mentalidad de Pedro. And this kind of inconsistent person, now on top of the mountain, now in the deepest abyss. A ese tipo de persona que ahora se encuentra en la cima de la montaña y luego se encuentra en el más profundo de los abismos. Now full of enthusiasm and great excitement, reproaching us for doing nothing at all. Ahora se encuentra ahí lleno de entusiasmo, lleno de excitación y reprochando a los demás de que no hacen nada. Now completely disheartened and threatening to abandon the Christian life altogether. Y ahora ahí lo encontramos también descorazonado, amenazando con dejar la fe incluso. We all know someone like that. Y todos conocemos a personas como estas. What causes this? What provokes that change between the ecstasy and the most profound failure? ¿Y qué es lo que produce esto, no? ¿Qué es lo que provoca, o qué es lo que causa esto, no? ¿Qué es lo que provoca ese cambio tan extremo de estar en un éxtasis al más profundo fracaso? It must be said that this is due to temperament. Y debe decirse que esto se debe al temperamento. The problem with such people is that they tend to act without thinking. El problema con este tipo de personas es que tienden a actuar sin pensar. They do not base their faith on reflection. No basan su fe sobre la reflexión. Nor do they consider things well or take all implications into account. No lo consideran bien o toman todas las consideraciones. That is their problem, and that was Peter's problem. Este es el problema de estas personas y este era el problema de Pedro. In the Gospels, we always see him being the first to volunteer.
en los evangelios siempre lo vemos a él como el que se ofrece voluntariamente. Let's look, for example, at the episode in John chapter 21. Veamos, por ejemplo, el episodio que ocurre en Juan capítulo 21. The disciples had been working all night and had caught nothing. Los discípulos habían estado pescando durante toda la noche y no pescaron nada. At that moment, our Lord appears on the shore. Upon hearing John exclaim, "It is the Lord." Y en ese momento el Señor apareció en la orilla y Juan exclamó, "Es el Señor." Peter girds up his garment and jumps into the sea to go to him. Y vemos que Pedro se ciñó sus ropas y se lanzó al mar nadando hacia él. Peter is always first in everything, and that was his problem. Pedro lo vemos que siempre era el primero en todo, ¿no? Y ese era su problema. In fact, even after Pentecost, we have a perfect illustration of this. It must be said that this is due to temperament. Y de hecho, después de Pentecostés, tenemos una ilustración de esto, y esto se debe a que es debido a su temperamento. In the second chapter of the epistle to the Galatians, Peter was still the same impulsive man. En el segundo capítulo de la epístola a los Gálatas vemos que Pedro seguía siendo ese mismo hombre impulsivo. And Paul had to rebuke him for not developing justification by faith alone, as he should have done. Y Pablo tuvo que reprenderle por no permitir que se desarrollara la justificación por la fe solamente como debería haber hecho. Peter was without excuse because he was the first to admit Gentiles into the Christian church. Y en esta situación Pedro no tenía excusa alguna porque él fue el primer judío que introdujo a los gentiles en la iglesia cristiana. If we recall the episode of Cornelius. Si recordamos el episodio de Cornelio. As we read this account in the 10th chapter of Acts, Bien. we see Peter in action. Sí, mientras leemos esta narración en el capítulo 10 de Hechos, vemos a Pedro en acción. For a Jew to introduce a Gentile into the Christian church was a tremendous thing. Para un judío introducir a los gentiles en la iglesia cristiana fue algo tremendo. But in Antioch, Peter retracted that, and when the messengers from James arrived, he began to draw back and withdraw himself. Sin embargo, en Antioquía, Pedro se retractó, se puso a un lado, y cuando vinieron los mensajeros de Santiago, él se retraía. And Paul had to rebuke him face to face. What was wrong with Peter? Y Pablo tuvo que reprenderle cara a cara. ¿Qué es lo que estaba mal con Pedro? It's the same old problem. He would accept something without considering its Y implications. siempre será ese viejo problema que aceptaría cualquier cosa sin luego considerar todas las implicaciones. And that is invariably the problem with this type of personality. Y este es el problema con las personas con este tipo de personalidad. All this energy, all this decisiveness, all this impulsiveness leads them to do everything intuitively. Toda esa energía que tienen, toda esa capacidad de decisión, todo ese impulso que tienen, le llegan a hacer todo de una manera intuitiva. And not to think things through and understand them properly. Y no por medio de pensar claramente y llegar a un entendimiento apropiado. The result is these drastic changes in their spiritual life. El resultado es estos cambios drásticos en su vida espiritual. Now this is a very common cause of spiritual Ahora, depression. esa es una causa muy importante de la depresión espiritual. That is why we are dealing with it. Y por esa razón estamos tratando este tema. Which brings me to the second point I want to emphasize. Lo cual me lleva al segundo punto, al cual quiero enfatizar. And it is what this passage teaches us about doubts. Y es lo que este pasaje nos enseña acerca de las dudas. But we will do that the next time I